vamos a saludar a nuestra buena amiga, la abogada Celia Martín Aurioles. Celia, buenas tardes, bienvenida al programa. Gracias. Un día triste, vamos a decir. Un día triste. Un día triste. Un día triste y nos hemos sentido muy decepcionados porque realmente yo por lo menos estaba convencida de que se iba a mantener el criterio de las últimas 3 sentencias del Tribunal Supremo. Ha sido una sorpresa realmente, además nunca ha pasado que el Supremo dicte una sentencia y se reúna el Pleno a revocarla, nunca ha pasado. Y al final han sido 15 votos y 13 votos, o sea que ha estado muy justito. Muy justo, muy justo. Al final es el cliente el que tiene que abonar esos impuestos, que el término correcto es impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas, el impuesto de la hipoteca. No de la hipoteca, te rectifico, Sí. vamos, te lo digo porque es que cualquier acto jurídico documentado significa cualquier contrato que se suscriba entre notarios. Lo que pasa es que el común de los mortales lo que tenemos son hipotecas, las pólizas de crédito y demás sí devengan ese impuesto. Y es un impuesto que los que tengamos hipoteca ya en su momento lo hemos pagado y se lo hemos pagado a las comunidades autónomas. Correcto, es un 1,5, en Andalucía es un 1,5 sobre el principal del préstamo. Es una cantidad importante, estamos hablando de cerca de 3.000 euros en una hipoteca media. 3.000 euros por hipoteca media. 180.000 euros, 2.700 por ahí ronda, es una cantidad importante. Es una cantidad bastante significativa. Bueno, para los bancos hubiera supuesto el devolver muchos millones de euros a muchos clientes. Miles de millones. Miles de millones de Sí, euros. es que es una cantidad, como decimos, importante en una hipoteca de 300.000 ya, vaya, lo que pasa es que las medias, como te digo, 2.700 euros. Entre la cláusula de gasto es el gasto más importante, porque notaría ronda los 500, el registro ronda los 200, es el gasto más importante que hacemos los consumidores al suscribir un contrato. Bueno, hoy es un día muy convulso porque bueno, se ha puesto en tela de juicio la decisión del Tribunal Supremo, pues hay quien dice que estamos ante una crisis de credibilidad inédita hasta ahora en nuestro país por esta decisión del Tribunal Supremo. Luego, cada partido pues ha salido en defensa del cliente, cada uno a su manera, ¿no? Pues Pablo Casado, del Partido Popular, pues que si ellos llegan al gobierno quitarán ese impuesto. El gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a aprobar un decreto ley para que ese impuesto no tengan que pagarlo los clientes, pero claro, no con efectos retroactivos. Claro. Será para las nuevas hipotecas. A partir del año que viene probablemente lo tengan que pagar las entidades bancarias, como había dicho el Supremo que era lo correcto. Y por poner otro caso de declaraciones de dirigentes políticos, Pablo Iglesias, que entre otras cosas pues llama a la movilización. Creo que además hay varias movilizaciones convocadas para este fin de semana en toda España, ¿no? Bueno, desde tu percepción como abogada, Celia, ¿crees que esto puede tener marcha atrás o esta decisión ya está tomada? ¿Cabe recurso ante una instancia superior? Es decir, ¿la justicia europea podría quitar la razón al Tribunal Supremo Español? Absolutamente, podría quitarla. La duda que nos cabe es que en muchos países europeos está impuesto de la misma manera, es decir, lo tienen que pagar los consumidores, con lo cual cabe la duda de que se vaya a revocar, pero de hecho muchas asociaciones de consumo han anunciado que van a plantear la cuestión. Vamos a esperar la resolución, pero yo personalmente lo que haría era... Yo iría reclamando los gastos de la hipoteca sin esperar esta resolución. A pesar de la decisión del Tribunal Supremo, nosotros sí estamos con total, digamos, libertad de poder reclamar ese gasto al banco. Sí, pero los tribunales de instancia tienen que aceptar la jurisprudencia que ha creado el Tribunal Supremo. No nos los van a devolver. En principio no cabe la devolución. Entonces, ¿el paso a seguir como cliente qué sería? El paso a seguir es que reclamemos el resto de gastos, lo que hemos hablado antes, de la cláusula de gastos, como los gastos de notaría, los gastos de registro, los gastos de tasación, de gestoría. Esos gastos sí no lo están reconociendo en los tribunales de instancia, además de la comisión de apertura, que también es un gasto importante, vamos, o suele serlo. Bueno, si te parece, Celia, porque para no quedarnos solo en esta noticia triste, decía yo que como consumidores, como clientes de las entidades bancarias, al suscribir préstamos hipotecarios, bueno, pues se le ganó la batalla a los bancos, a distintas entidades, con el tema de la cláusula suelo. Yo quería preguntarte, de cara a los que vayan a firmar nuevas hipotecas, ¿qué consejos le darías? Pues lo primero que los bancos están obligados a entregar una especie de resumen, se llama una oferta vinculante, que es una especie de resumen de las condiciones de la hipoteca. Aunque parezca que es muy cortito, es muy interesante, pues porque te especifican lo importante. Lo importante es el tipo de interés, los gastos que tienen, que se llaman comisiones, que son comisiones diversas. También es importante los gastos de cancelación, porque mucha gente, por ejemplo, quiere minorar su hipoteca pues porque en ese momento le venga bien, y tienen unos gastos altísimos. Eso es importante que la gente lo intente negociar. Yo sé que todo el mundo decimos, bueno, es que nos lo imponen, pero también es una oferta y una demanda. Podemos acudir a distintas entidades
bueno, y plantear estas cuestiones que estamos hablando, que no tengan comisión de apertura, que no tengan comisión por gasto de estudio. Se nos suma una cantidad de gastos que es una cuestión muy importante a la hora de contratar. Las entidades hacen ofertas diferentes, los tipos de intereses, ya hemos dicho, son variables, fijos o mixtos. Todas estas cuestiones hay que planteárselas. Hay una cosa que se llama TAE, que la gente muchas veces no sabe lo que es, y yo siempre lo digo, es como una especie de indicio de lo que te... Bueno, es un indicio, no, es lo que te va a costar, lo que la entidad entiende que te va a costar la hipoteca a lo largo de toda la vida. Es imposible que sea absolutamente real, puesto que los intereses son variables y nadie sabe qué va a pasar dentro de 15 años, pero sí podemos tener una aproximación a cuánto nos va a costar ese contrato. Todas estas cuestiones hay que estudiarlas. Hablabas de oferta vinculante, los bancos tienen que respetar esa oferta durante 3 meses desde que te la dan. Correcto. Para los que a lo mejor no manejemos cifras, ni TAE, ni índices, y podemos perdernos ante a lo mejor pues distintas propuestas que nos hagan distintas entidades, pues pongamos que vayamos a 2 o 3 bancos o 4, los abogados, como por ejemplo Celia, puede llegar un cliente perfectamente y decirte, mira Celia, tengo estas 3 propuestas, las podemos ver, nos sentamos y me informa de qué podemos pillar de aquí, si podemos un poquito rascar más. Claro, considero que es lo correcto, salvo que una persona que no significa, o sea, para ese asunto no hay que tener unos conocimientos muy amplios financieros, pero lo que sí es lo que tú acabas de decir muy importante, ¿dónde se puede rascar? Negociar incluso los gastos de estudio, negociar las comisiones, negociar las bonificaciones, que también son muy importantes. Muchas hipotecas se vinculan a determinados productos que te hacen creer que pues, vas a tener un diferencial de un 1,5. Sí. Pero eso está vinculado a tantos productos que nunca vas a contratar, pero no porque no son útiles para ti y porque te cuesta mucho. Todas esas vinculaciones hay que estudiarlas, o por lo menos tenerlas en cuenta. Una duda, ¿es obligatorio el suscribir un seguro de vida cuando firmamos una hipoteca? No, porque... es obligatorio el seguro de daño, el de hogar, el que todo el mundo conoce, sí, porque el banco está obligado, de alguna manera se tiene que asegurar que no va a perder la garantía, que es la vivienda. Que no haya una catástrofe o, en fin, un incendio y se pueda perder el bien, pero el seguro de vida no es obligatorio porque eso en realidad perjudica a la persona que no lo tenga en caso de siniestro o fallecimiento. Perfecto. Mira, si te parece vamos a hablar de cláusula suelo. Decía yo que no hace mucho pues se ganó esa batalla contra los bancos. Sí que tengo una duda y en cuanto a por hipoteca media, ¿no? Al final, desde el punto de vista como clientes, ¿nos favorece más el haber ganado la banca con el tema de la cláusula suelo o nos favorecería más el haberlo ganado con el tema del impuesto de las hipotecas? Uy, con diferencia la cláusula suelo. La cláusula suelo es mucho más, un importe de mayor cuantía, ¿no? De esa práctica abusiva durante claro, mucho tiempo. Es lo que tú acabas de decir, la cláusula suelo se ha aplicado durante toda la vigencia del préstamo. El Euribor se desplomó en el 2008, estamos hablando de muchísimos años, la gente con hipotecas media ha recuperado entre 14 y 16.000 euros por el cobro indebido de intereses y el impuesto, estamos hablando de que es un máximo de 2.700 o 3.000 euros. Claro. Por una sola vez de vengado. Muy bien. ¿Qué es la cláusula suelo? Te lo digo porque todavía estamos a tiempo, hay muchas personas que todavía no la han reclamado y todavía se puede hacer, no se puede reclamar. Por supuesto, la cláusula suelo es un límite a la variación del tipo de interés. La cláusula suelo significa que no va a bajar de un tipo fijado por la entidad bancaria cuando una persona contrata un diferencial que se le suma al Euribor, por ejemplo, o a otro tipo de interés, pero normalmente es al Euribor, un diferencial de un 1, pues luego hay una clausulita, una frasecita escondidilla en la escritura en que dice nunca será por debajo del 3, con lo cual esa hipoteca se hace inviable en el 1,5, sino que siempre te van a cobrar el 3. Desde el 2008 el Euribor está muy por debajo de un 3, 3,5, que es normalmente el tipo de la cláusula suelo, y en cambio la gente que tiene esa cláusula inserta sigue pagando ese 3 o 3,5. ¿Hay bancos que, aún no reclamándola a raíz de la sentencia que hubo, han quitado directamente la cláusula suelo o la siguen practicando algunos? Los 3 bancos que fueron condenados en el 2013 a eliminarla lo han eliminado. Lo que no han hecho ha sido devolver la cantidad. Mucha gente está confundida. La gente que tiene hipotecas con BBV, Caixa Galicia, no, Banco Galicia y el otro no me acuerdo cuál era, le quitaron la cláusula suelo en el 2013, en noviembre, y lo que no saben es que desde que constituyeron la hipoteca hasta el 2013 hay una cantidad que le tienen que devolver. ¿Cómo saber si tenemos esa cláusula suelo en mi hipoteca? Pues, a ver, está fácilmente en la escritura, en la cláusula tercera o tercera bis suele ser. Se especifica el tipo de interés que pone en cláusula de interés variable y, como digo, al final hay un parrafito en el que dice que el límite se fija en X.
Ahí se puede ver, también fijándose en el recibo, como vemos que si tú tienes contratado una hipoteca de interés variable, el Euribor está por debajo del 0 y tú ves que tú estás pagando una cantidad fija, pues te puedes mosquear. Claro. ¿Y qué paso entonces debemos seguir, Celia, para reclamar lo cobrado de más indebidamente? Últimamente los bancos están aceptando la reclamación extrajudicial. Ya digamos que llevan tantos pleitos perdidos que haciendo una reclamación extrajudicial se suelen poner en contacto y decir, venga, vamos a calcularlo. El último caso es acudir a la vía judicial y impugnar esa cláusula y solicitar la devolución de las cantidades indebidas. Cuando decimos extrajudicialmente es una carta directamente al banco, a nuestra Sí. entidad, presentarla con nuestra firma y solicitando lo cobrado indebidamente. Sí. Para calcular lo cobrado indebidamente, lo mejor es ponerse en contacto con un abogado, con un Es lo profesional, mejor, ¿no? pero Porque también es lo mejor. Lo único que pasa es que también en el caso de que el banco dé la respuesta favorable, no suelen engañar. Ahí por lo menos tenemos esa tranquilidad. En cualquier caso también se puede hacer, hay muchos simuladores en internet, en lo que es fácil, o sea, los datos que se piden los sabemos todos, fecha de constitución, principal, tipo de diferencial, y nos podemos hacer una idea muy aproximada, muy aproximada. Decíamos que este día ha sido bastante convulso desde ayer por la tarde-noche cuando conocimos esa decisión, ¿no? Me imagino que es un día, como decimos, un día triste, sobre todo para los que estáis pues con muchos clientes luchando, peleando en los tribunales por este tipo de causas, pero ¿tú estás a favor de quien afirma que la banca siempre gana? O yo creo que no siempre gana, ¿no? Normalmente sí, pero... Últimamente ya que me parece que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, pero hombre, la cláusula suelo fue también yo creo que un triunfo y un mazazo para la banca. Fue un triunfo, pero también personalmente pienso que no tendría que haber llegado donde llegó. Llegó a la Unión Europea, Sí, tuvo que ya tirarle de la oreja a nuestra justicia, entonces, y no critico los tribunales de instancia, Sí. sino los superiores. Fíjate que también se está hablando en muchas tertulias hoy, ¿no?, de ese rescate bancario que hubo en España, un rescate del que los ciudadanos tuvimos todos que ahí arrimar el hombro para apoyar, para rescatar a los bancos por una mala gestión que probablemente habían hecho y sin embargo pues ahora resulta que se van de rosita y nos devuelven la ayuda esa aportada por el país y encima ahora pues... Y de hecho decían que si llegan a establecer el efecto retroactivo de este impuesto, el hubiéramos tenido que volver a rescatarlo, con lo cual hubiese también... sido de luego algo paradójico, que es devuelven al cliente lo cobrado de más, pero es el gobierno al final, el dinero del contribuyente, el que inyecta a la banca. Y de hecho estaban ya inventando, según se dice que se estaban inventando ya nuevas comisiones, porque al final lo pagamos nosotros, siempre lo pagamos los mismos, que somos los contribuyentes. En fin, panorama complicado desde luego. Muy complicado. Muy complicado, muy complicado. Celia, muchísimas gracias por venir al programa. Nos veremos más veces con temas interesantes como el de hoy. Esperemos que para dar una noticia positiva y buena. Pero para aquellos espectadores que quieran ponerse en contacto contigo, estudiar su hipoteca, ver a ver si pueden, oye, pues si a lo mejor tienen esa cláusula suelo y cómo pueden proceder a la reclamación, ¿cómo pueden contactar contigo? Pues dejo un teléfono 952 22 6768. ¿Y el correo electrónico sigue también? Sí, info@abogados-asociados.org. Bueno, hay que pelear por lo que es nuestro. Hay que pelear. Y a mí me da también la verdad que mucha pena cuando, porque este tema a veces sale, ¿no?, en conversaciones, en una cafetería, y la gente a lo mejor por falta de tiempo, porque cree que a lo mejor no le van a dar la razón. Y no, hay que pelear, Yo animo, y además mucha gente pregunta, ¿me merece la pena? Claro que merece la pena. Por lo menos saber lo que Merece han la cobrado pena. de más y ya tú tomas la decisión que Exacto. estime oportuna. Celia, muchas gracias. A ti.